Porque con inglés ya hablo. No, después ya. Ah, tenés celular, ¿no? Y hace mucho porque ya No, tiene. yo no vi esta primera vez que vino. ¿En serio no te venía? Ahora va. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, Una profe. ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal con sus videos? ¿Cómo van? Creo que ya algunas personas ya estuvieron haciendo ayer. También sigo esperando el video de otras personas. Así que por ahí si tienen dudas, creo que a la hora de alzar lo que tienen normalmente dudas. Así que no duden en contactar. También pueden mirar el video entero que les pasé. Está súper detallado cómo levantar primero a otra plataforma y luego el link directamente se pone a la plataforma. Eso es para no sobrecargar nuestra plataforma. ¿Sí? Como saben, hay muchos otros cursos de otras organizaciones aparte de este curso de cocina y repostería. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar si me están escuchando bien? Si están viendo mi pantalla para poder ir comenzando, ¿sí? Hoy vamos a tocar lo que es comida internacional. Vamos a empezar con lo que es la comida internacional, ¿sí? ¿Me pueden confirmar si es que me escuchan, me ven bien? Se escucha muy bien, súper. Muchas gracias, Norma. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy arrancamos con nuestro módulo 8, ¿sí? En este módulo, este es el módulo más extenso en cuanto a horas, ¿sí? No en recetas, pero sí en horas, ¿verdad? Entonces, vamos a estar arrancando el día de hoy hablando un poco de lo que es lo que serían las pastas, ¿verdad? Especialmente las pastas caseras, cómo se hace. Prácticamente hay una sola masa o varían
una misma proporción, las cuales varían los ingredientes. ¿Sí? En este caso, este módulo se llama Cocina Internacional. Vamos a ver pastas, vamos a estar viendo también tartas, masa quebrada, vamos a estar viendo también platos principales, algunas guarniciones, 2 técnicas de cocción de arroz. ¿Sí? También vamos a estar realizando una sopa súper deliciosa y algunos postres, ¿verdad? Entonces también incluye pan casero. Entonces, una gran variedad de recetas. De repente les invito a que puedan ver siempre y puedan aprovechar los videos. Pero yo sé que de repente es un poco difícil que todos los días tengamos recetas nuevas, pero lo bueno es que tienen a disposición siempre va a estar grabado. ¿Sí? Entonces, vamos a ir comenzando. Bienvenida Ninfa, bienvenida Alicia, Andrea, Cándido, Dina, también Fátima Aguirre, Fátima Bracho, Gloria, Heidi también que siempre está, Joana, María de la Cruz, Ninfa y Norma Benítez, ¿sí? Bueno, vamos a ir arrancando un poco con este módulo. Ayer ya les estuve pasando un video de lo que es o de lo que son las pastas, ¿verdad? Una pequeña historia, si bien al decir pastas nosotros relacionamos con la comida italiana, ¿verdad? Según la historia, ya antes a que los italianos empiecen a realizar, ya se hacía también en Asia, lo que muy parecido a lo que son los espaguetis y las pastas, ¿verdad? Los italianos fueron los que impulsaron y le dieron más sabor a las pastas, por eso es que hoy en día se le conoce a las pastas de origen italiano. ¿Sí? En este caso se denomina pasta a los alimentos que son preparados con una masa cuyo ingrediente básico es la harina de trigo. ¿Sí? O sea que el ingrediente principal es harina de trigo y puede ser una mezcla de agua, ¿sí? También puede ser huevo, también puede ser aceite, como podemos ver acá en este cuadro. ¿Sí? Tenemos sólido, que sería harina, puede ser harina de semolín, puede ser sémola, ¿verdad? Que es diferente a la harina de trigo. Entonces, si nos podemos fijar en el cuadro, pueden acercar si están desde sus celulares. Nos dice 100% sólido. ¿Qué quiere decir? Que nosotros agarramos nuestra harina, ya sea de trigo, de semolín o lo que vamos a utilizar, y lo que más normalmente nosotros utilizamos es harina de trigo. Comercialmente, las empresas utilizan más sémola o semolín, ¿verdad? Bueno, teniendo 1 kilogramo de harina de trigo, que eso vendría a ser mi 100%, nos dice que el 50% de la masa es hidratación. O sea que partiendo de mi trigo, o sea, perdón, de mi harina de trigo, el 50%, teniendo 1 kilo de harina, sería la mitad mi hidratación. O sea que sería el 50%, a ella yo veo que puedo utilizar. Si utilizo huevo, puedo mezclar huevo con aceite, ¿sí? Siempre y cuando la cantidad de hidratación sea el 50%. Entonces, vamos a encontrar recetas, van a encontrar en recetas de internet, por ejemplo, cómo hacer espaguetis de remolacha, por ejemplo. Entonces, como pueden ver, también podemos utilizar una parte de puré de vegetales, que eso le va a dar un sabor y le puede dar un color. Por ejemplo, un puré de espinacas. Supongamos, tengo 1 kilogramo de harina, genial, 50% de hidratación. Voy a estar utilizando, que en este caso es 500 gramos, puedo utilizar 250 gramos de huevo, puedo utilizar 200 gramos de agua y un 50 gramos de puré de espinaca, si quiero que salga verde, un puré de remolacha para que salga lila, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo estoy completando mi 50% de hidratación con otros ingredientes.
teniendo en cuenta siempre que el 100% es mi sólido, en este caso mi harina. Y un 2% le agrego sal, ¿verdad? En este caso la sal es prácticamente una pizca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las pastas generalmente no tienen sabor. ¿Dónde agarra sabor? Sabor agarra en las salsas, ¿sí? Al darle sabor, utilizamos, o sea, para darle sabor utilizamos las salsas. En esta receta también vamos a hacer varias salsas. La salsa de tomate, vamos a hacer una salsa boloñesa, vamos a hacer una salsa pomodoro, vamos a hacer una salsa blanca. Entonces, eso yo ya puedo utilizar con cualquier tipo de pasta. ¿Sí? Las salsas puedo utilizar con cualquier tipo de pasta. Entonces, en las recetas van a encontrar, por ejemplo, tallarines con salsa boloñesa, ñoquis con salsa bechamel o salsa blanca. Eso no quiere decir que de repente yo pueda hacer mis ñoquis con una boloñesa. O sea, yo ya después puedo ir viendo qué salsas puedo utilizar con qué pastas, ¿sí? Otro dato importante, y en este caso es un procedimiento. De igual manera yo les voy a mostrar para hacer la masa en los videos, en la clase de Zoom también. Entonces, un pequeño procedimiento para poder hacer una buena masa, ¿verdad? De una pasta casera. En este caso, primeramente lo que tenemos que hacer es tamizar la harina. ¿Qué vendría a ser tamizar? Tamizar es colar, prácticamente es colar. ¿Para qué? Para evitar que tenga grumos, para evitar bolitas de harina, para evitar de repente si tiene alguna suciedad, de repente cualquier cosa, para evitar y para que nuestra harina salga lisa, ¿sí? Entonces tamizamos y formamos una corona, la misma corona que utilizamos para hacer una chipa. Dejamos en el medio un vacío y en el medio vamos agregando los líquidos. Si de repente tenemos huevo, bueno, agregamos los huevos, rompemos su estructura, agregamos el aceite y por último si tenemos agua o en todo caso solamente huevo y aceite, ¿verdad? También tenemos que pensar mucho a la hora de hacer pastas qué ingredientes voy a utilizar de acuerdo al costo que va a tener. Obviamente si tiene harina y lleva huevo, más huevo o prácticamente todo huevo y no lleva agua, obviamente el costo va a ser un poco más elevado. Por eso es que también influye, bueno, de acuerdo a qué tipo de producto, obviamente si tiene mayor cantidad de grasa, que en este caso aporta el huevo, de repente aceite, obviamente tiene un mejor sabor que solamente harina y agua. Pero también en cuanto al costo es un poco diferente. Entonces es cuestión también de ver qué ingredientes voy a utilizar de acuerdo al costo que quiero tener, ¿sí? Una vez que integremos todos los ingredientes líquidos, vamos a ir agarrando de a poco la harina, introduciendo hacia el medio. Una vez que tengamos una masa ya un poco más espesa, integramos toda la masa, o sea, el resto de harina que sobra, y vamos a ir formando una masa, ¿sí? Una vez que formemos nuestra masa, vamos a amasar enérgicamente, como si fuese un pan, ¿verdad? Tampoco muy fuerte es para no romper el gluten, o sea, no romper nuestra masa de pan. Amasamos hasta formar una masa lisa, una masa no tan suave como la de un pan. Las personas que hacen pan se van a dar cuenta que es una masa un poco más dura que una masa de pan. ¿Por qué? Porque solamente está hidratado al 50%. Por ejemplo, un pan está hidratado al 60, 65, 70%, inclusive a veces. Entonces, en este caso, nosotros vamos a estar hidratando solamente el 50%. Una vez que amasemos todo, lo ideal es dejar reposar mínimo 30 minutos a temperatura ambiente tapado con un papel o tapado con papel film. ¿Para qué esto? Para que la masa se pueda relajar.
¿sí? Una vez que la masa se relaje, es mucho más fácil estirar, ¿verdad? En el caso, supongamos que no tengo tiempo, no tengo esos 30 minutos de tiempo, ¿qué puedo hacer? Lo ideal que puedo hacer es darle golpes, ¿verdad? Le puedo dar golpes a la masa para poder ablandar. Eso vamos a ir viendo en la práctica, pero primeramente para que tengan una idea, el proceso de elaboración. Obviamente, si tengo una amasadora, no es necesario realizar todo este proceso, sino que directamente meto todo en la amasadora, ¿sí? Entonces, este es otro procedimiento, ¿sí? No vamos a entrar mucho en detalle porque solamente los ingredientes se ponen de una forma diferente que también es factible, o sea que no hay una manera exacta, pero esta es una manera muy buena para poder integrar bien los ingredientes, ¿sí? Para que la masa tenga un mismo color y esté bien integrado por todos los ingredientes, por todas las partes de la masa, ¿sí? Otro dato muy importante es la cocción, ¿verdad? La cocción de las pastas. Esta parte es muy importante porque de repente hay gente que primeramente o cocina de más sus pastas o no cocina lo suficiente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Obviamente no es lo mismo cocinar o el tiempo de cocción de una pasta seca que una pasta fresca. Por eso, primero vamos a identificar cuáles son las pastas secas y cuáles son las pastas frescas. Las pastas secas son las pastas que normalmente nosotros compramos, ¿verdad? Por ejemplo, este tipo de pastas que figura acá en la imagen, por ejemplo, unos espaguetis, por ejemplo, unos fideos moñitos, unos tirabuzón, ¿verdad? Son, son, son pastas que primero a la hora de elaborarse, el tirabuzón se hace con máquina, este que tenemos acá que es el penne se hace con máquina, ¿verdad? Entonces todo esto, una vez que se hace, se lleva a un secado, entonces se secan, son pastas secas. Al contrario de las pastas frescas, como por ejemplo los ñoquis, de repente los ravioles, también los espaguetis o tallarines o fettuccini encontramos pastas frescas. Y si yo hago mi propia pasta, es una pasta fresca, ¿sí? Si es que hago en el día, consumo o guardo, refrigero y luego como en la semana, sigue siendo una pasta fresca. Entonces, el tiempo de cocción es muy diferente de uno a lo otro, ¿sí? En este caso, la primera recomendación al cocinar pasta es que la pasta se tiene que cocinar en abundante agua, ¿sí? O sea que si yo voy a cocinar 100 gramos, imagínense, 100 gramos de pasta cruda, ¿sí? Tengo que cocinar en 1 litro de agua. O sea que mi pasta tiene que sumergirse en el agua. Y también un dato muy importante, como que prácticamente las pastas son o no tienen sabor, ¿verdad? Ideal es cocinar en agua salada. O sea, le agregamos sal a nuestra agua, ¿sí? Y cocinamos en ella nuestras pastas. También, cuando yo voy a agregar mi pasta en el agua tiene que estar en el punto de ebullición fuerte. O sea, tiene que estar a una alta temperatura. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que todavía no agarró una buena temperatura mi pasta y agrego yo agrego mis pastas al agua? ¿Qué va a pasar? Se va a hidratar de más y supongamos, yo en 10 minutos tengo que cocinar toda esta pasta seca, me va a llevar 15 minutos. ¿Por qué? Porque no estaba lo suficientemente caliente, no le hidrató lo suficiente y se pasó de cocción. Entonces, a partir de agua hirviendo, agrego sal y luego sumerjo las pastas, ¿sí? Entonces, agua bien caliente, abundante agua, agrego mis pastas, ¿sí? También es un dato muy importante que podamos revolver
2 a 3 veces cuando estemos cocinando en agua. ¿Para qué? Para evitar que nuestras pastas se peguen. ¿Sí? No es necesario revolver en cada momento, sino que 2 a 3 veces nada más para evitar que nuestras pastas se peguen. ¿Sí? También, otro dato importante es se cocina en una olla destapada. ¿Sí? No se tapa la olla, sino que tiene que estar destapada para poder cocinar. También dejar siempre al dente. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser al dente? Al dente viene del término italiano que significa al diente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede ser una prueba más, o cómo normalmente se hace la prueba? Es, sacamos un trozo, o sea, una pasta y mordemos. ¿Sí? Al morder, es como que le falta todavía 1 o 2 minutos de cocción. ¿Sí? O sea que como que al morder sentís todavía algo duro, entonces ahí es al dente. ¿Por qué sacamos al dente? Porque normalmente las pastas se terminan de cocinar en la salsa, ¿sí? Entonces terminamos la cocción en las salsas, ¿sí? Creo que más de una persona eh, ya se llegó a ir, por ejemplo, a un local de pastas que se conoce, ¿verdad? Que se llama Bellini, ¿verdad? Ellos particularmente tienen toda su mise en place hecha, tienen su agua hirviendo, ¿sí? Y si es que alguna vez ya se fueron, me imagino que habrán visto de que sacan su pasta del agua y directamente ponen en la salsa. O sea que la pasta al dente termina su cocción en la salsa, ¿sí? Entonces, por eso es que no tenemos que cocinar de más en nuestra agua. O de repente también hay veces que, ¿qué se hace? Se cocina, llegan los minutos y lo único que se hace es apagar el fuego y nosotros dejamos en el agua. ¿Qué pasa? Esa agua sigue manteniendo temperatura y por ende le va a seguir cocinando. Y por ende se va a pasar de cocción, se va a hidratar de más, va a perder su firmeza, va a perder su forma. Entonces, ¿cuál es otra opción? Si es que de repente no voy a consumir ahora mismo, voy a consumir un poco más tarde, bueno, genial. Cocino todas mis pastas, saco en una bandeja, en un Pyrex, le pongo un poco de aceite para evitar que se pegue, ¿sí? Porque hay veces que las preparaciones, la pasta es parte de la mise en place. Entonces, puedo ya precocinar, hago el proceso, saco el agua y pongo en un recipiente y le agrego un chorro de aceite para poder evitar que se pegue, ¿verdad? No se le pone aceite en el agua, no se le pone aceite en el agua de cocción, ¿sí? Directamente al sacar, o si es que no voy a utilizar, si es que ya voy a utilizar, mejor dicho, mi pasta, ya teniendo mi salsa, ya tampoco es necesario ponerle aceite, sino que directamente agrego mi pasta en mi salsa, ¿sí? Eh, ¿Cuánto tiempo normalmente se cocina una pasta fresca y una pasta seca? La pasta fresca normalmente unos 3, máximo 5 minutos, acá nos dice 3, pero máximo puede llegar a ser 5 minutos. Por ejemplo, un gnocchi que hacemos nos puede llevar 2, 3 minutos máximo a partir de agua bien caliente, ¿sí? Y una pasta seca depende mucho también de las instrucciones del fabricante. Si de repente cuando yo compro una, una bolsa qué sé yo, un tirabuzón, por ejemplo, si es que se fijan, normalmente dice tiempo de cocción 10 minutos. Bueno, ahí podemos seguir las instrucciones del fabricante. ¿Qué pasa? Lo ideal es cocinar 7, 8 minutos y completamos los minutos restantes en la salsa. ¿Para qué? Para que mi pasta agarre el sabor de la salsa. Porque acuérdense
que la pasta no tiene prácticamente sabor. Entonces, si yo no le pongo sal a mi agua, si yo no le agrego a la salsa, prácticamente no tiene un buen sabor. Y menos si es que es una pasta comprada en bolsa, ¿verdad? Que obviamente son mucho más económicas y por ende la calidad de los ingredientes son menores. Entonces, estas son algunas recomendaciones. Obviamente en la práctica uno memoriza y uno se acuerda de estos pasos, pero importante que ya podamos introducirnos un poco y podamos manejar y podamos saber esta primera parte, ¿sí? En los videos van a estar aprendiendo. Les invito a que puedan practicar, ¿verdad? Todo se logra practicando, ¿sí? Y esta es la parte que estuve explicando, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si es que, por ejemplo, quiero guardar en la heladera, ¿verdad? Quiero guardar. Supongamos que yo me dedico a vender pastas caseras y obviamente no voy a estar tardando demasiado tiempo para poder servirles. Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo darle una marca, ¿sí? Puedo marcar mi pasta que vendría a ser, le doy un precocido. O sea, cocino la mitad de tiempo, saco, pongo en una bandeja un poco de aceite y ya se va a la heladera o a la congeladora. ¿Para qué? Para que yo al cocinar, en vez de que me lleve 10 minutos, me lleve solamente 5 o menos de 5. Entonces, normalmente en los restaurantes ya se precocen las pastas para que el tiempo de cocción sea más, o sea, la cocción sea más rápida. En menos tiempo se pueda cocinar ya todos los ingredientes, ¿sí? Entonces, otra recomendación, de repente voy a guardar para mañana, qué sé yo. Entonces, puedo ya precocinar, pongo en un Pyrex, en un recipiente, un poco de aceite para evitar que se peguen y guardo tapado con papel film o con una bolsa, ¿verdad? De plástico para comida y meto a frío, ¿sí? También, por ejemplo, si es que yo voy a hacer una bufetera, quiero hacer una bufetera, normalmente se recomienda que se haga de semolín. En vez de harina se utilice semolín. ¿Por qué? Porque la harina absorbe más líquido que el semolín. Entonces, como que en una bufetera yo tengo ya casi todo preparado y lo único que hago es mantengo temperatura. Entonces, lo ideal es que la pasta esté hecha con masa de semolín. Y si es que de repente no saben qué es semolín, les invito a que puedan investigar qué es el semolín, ¿sí? Entonces, esas son otras recomendaciones también. Tenemos una de las pastas más conocidas, ¿verdad? Inclusive ya acá en nuestro país tradicional, ¿verdad? Prácticamente comer, por ejemplo, un ñoquis con gallina casera, ¿verdad? En este caso los ñoquis vienen del italiano gnocchi o plural gnocchi, que sería un bollo, o también grumo o pelotilla, ¿sí? Acá como pueden ver en la imagen, vemos la forma del gnocchi tradicional. Pero eso no quiere decir que los ñoquis tienen esa forma o tienen que tener esa forma, ¿sí? En Italia existen diferentes formas de hacer ñoquis. Actualmente nosotros conocemos más esta forma. ¿Por qué? Porque las empresas empezaron a comercializar más esta forma, entonces se quedó y para nosotros ñoquis tiene esta forma. Pero los ñoquis pueden ser cuadrados, pueden ser redondos, pueden tener diferentes formas, ¿verdad? Porque básicamente ñoqui vendría a ser bolitas, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a estar haciendo, por ejemplo,
Los ñoquis de mandioca vamos a estar haciendo redondos. De repente podemos hacer también ñoquis rellenos, ¿verdad? Hacemos redondos, unos ñoquis más grandes, se rellenan con jamón y queso, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto vendrían a ser, esto es los ñoquis. Se pueden hacer de mandioca, se puede hacer de papa, se puede hacer de queso ricota, que es un queso firme, duro. Se pueden hacer mitad ricota y una parte de puré de vegetales para darle color. Yo llegué a hacer ñoquis de remolacha, ñoquis de espinaca, me salieron verdes, ¿verdad? De calabaza, de batata también, Heidi, también, ¿verdad? Eso también ya depende de la imaginación de cada cocinero, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer de batata, por ejemplo, esta receta que tienen, o sea, que ya les subí a la plataforma y que también les voy a pasar en imagen, los ñoquis de mandioca. Es la misma cantidad, solamente que en vez de utilizar mandioca, utilizo papa o utilizo batata, ¿sí? Entonces, esa es la misma receta para utilizar cualquiera de los tres ingredientes. Sí, en este caso, los ñoquis aparecen frecuentemente bajo los listados de platos referentes a pasta, a pesar de tener unos ingredientes muy diferentes, ¿verdad? En este caso, pueden poseer diferentes formas de preparación también. Aunque los ñoquis son típicos en la cocina italiana, también existen platos similares a la preparación, como por ejemplo la cocina de Austria, la alemana, la húngara, la rusa, en Argentina. Y por supuesto en Paraguay, que conocemos que son los boriborí, que prácticamente son parecidos a los ñoquis, hechos de harina de maíz, ¿sí? Es costumbre consumir el 29 de cada mes. La tradición de servir ñoquis los 29 nace una leyenda que se remonta en el siglo III. ¿Sí? Yo había leído también una leyenda o una historia referente a los ñoquis, por ejemplo, en Argentina, que se comían los 29 de cada mes porque supuestamente es una preparación súper básica con ingredientes baratos. Y supuestamente al 29 de cada mes ya la gente prácticamente no tenía dinero, entonces hacían unos ñoquis para poder comer ese día, ¿verdad? Ya que el 29 es uno de los últimos días de la semana, perdón, del mes. Entonces, ese era uno de los motivos por el cual el ñoqui se comía los 29, ¿verdad? También existen otras leyendas, otras historias que también ya puedo dejar para que ustedes puedan investigar un poco. Entonces, son lo que son los ñoquis. Se pueden hacer de diferentes sabores, diferentes formas, rellenos. Eso ya depende también de cada uno de ustedes y que puedan de repente investigar, puedan hacer, son súper fáciles de hacer, ¿sí? Nosotros vamos a hacer unos ñoquis de ricota y unos ñoquis de mandioca, uno con salsa roja y otro vamos a hacer con una salsa blanca, que es una salsa bechamel, ¿sí? Luego seguimos con lo que son las tartas. En este caso también vamos a estar realizando tartas o quiche, que su nombre es quiche, que sería en francés, ¿sí? En este caso partimos de una masa quebrada, ¿sí? Vamos a estar trabajando con dos tipos de masa quebrada, una de masa integral y una de masa blanca, que es con harina de trigo, la harina blanca. Vamos a hacer una masa quebrada. Les voy a mostrar cómo hacer una masa quebrada. ¿Qué vendría a ser una masa quebrada? La masa quebrada es la masa que vos al comer se rompe como una galletita, ¿verdad? Entonces esa es una masa quebrada. En este caso se elabora el relleno principalmente con una preparación de huevo y crema, ¿sí? Se mezclan con verduras, otros productos cárnicos, con la que se rellena un molde de masa quebrada. Se cocina al horno generalmente, y la posibilidad de incluir otros alimentos en la elaboración de relleno permite que hayan innumerables recetas.
por ejemplo, de carne, de vegetales, y quesos, ¿verdad? Quesos diversos. En Francia existe una tarta muy típica de ellos, que es la ratatouille, ¿verdad? Que es una tarta de masa quebrada que está cargado o tiene de relleno diferentes vegetales, zucchini, zanahoria, berenjena, y bien condimentado, y eso se va al horno, ¿sí? Entonces, vamos a estar aprendiendo también lo que son las masas quebradas en este módulo. También vamos a hacer una pequeña clase de lo que es una pizza, una prepizza en este caso. La pizza es un pan plano horneado, habitualmente cuya base es elaborada con harina de trigo, ¿sí? Sal, agua y levadura. Y generalmente cubiertos con queso mozzarella, salsa de tomate y también otros ingredientes como ya conocen. También es muy original de la cocina especial, de la cocina italiana, especialmente de Nápoles, ¿verdad? Y su popularidad ha hecho que se extienda por todo el mundo. ¿Sí? Se trata de un plato de elaboración artesanal en la mayoría de los casos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver también una masa para hacer prepisas y para hacer, obviamente, esa prepisa utilizando para hacer pizza. ¿Sí? Entonces, también vamos a estar realizando en este módulo. También vamos a estar realizando dos tipos de cocción de arroz. ¿Sí? En este caso, existen diferentes tipos de arroz, ¿verdad? Por ejemplo, el arroz que se utiliza para hacer sushi es otro tipo de arroz al arroz que nosotros utilizamos para hacer un arroz queso, ¿verdad? Un arroz para hacer un risotto es otro arroz al que nosotros utilizamos para hacer un arroz queso acá, ¿verdad? Pero es uno de los ingredientes o de la materia prima que en mayor parte se realiza o se produce en Asia. Es un ingrediente asiático que primero se fue a Europa y de Europa vino también a Latinoamérica. ¿Sí? El país que mayor exporta o que produce arroz es China, que prácticamente el 30% de la producción mundial es de ellos. ¿Sí? ¿Cuáles son las características nutricionales del arroz? Van a poder encontrar en el material, no me voy a detener en esta parte. Sí, en algunos tipos de arroz, ¿verdad? En este caso tenemos el arroz integral, que en la cáscara exterior del grano, que contiene el germen y la mayor parte de la fibra y vitaminas permanece intacto. Sí, generalmente el tiempo de cocción a partir de agua caliente es de 25 minutos este tipo de arroz, ¿verdad? La consistencia final después de la cocción es graneada, ¿sí? Luego tenemos el arroz parbolizado, ¿sí? De repente van a encontrar paquetes de arroz donde dice parbolizado. Bueno, el parbolizado es porque el arroz se sometió a un proceso que brinda y que hace que la superficie del arroz es como que forma una costra alrededor de los granos de arroz. ¿Para qué? Para evitar que se pase de cocción. O sea que el arroz parbolizado se creó para las personas que de repente no tienen mucho conocimiento en la cocina o de repente no entienden mucho de técnicas culinarias. Entonces se creó el arroz parbolizado por el hecho de que vos al cocinar puedes cocinar 25, 30 minutos y nunca se va a pasar de cocción, porque al parbolizar es para eso, ¿verdad? Lo que se hace. O sea, se parboliza justamente para que no se pase de cocción. Generalmente se cocina 20 minutos, 20-25 minutos, y la consistencia después de la cocción queda graneada también. Obviamente también el parbolizado se puede utilizar para, por ejemplo, realizar o se puede utilizar para hacer un arroz queso o también un arroz para ensalada. Sí, es que de repente se fijaron,
pues, no, o de repente ya llegaron a hacer, por ejemplo, un arroz Jesús y un arroz para ensalada, o si ya vieron, ¿verdad? De repente el arroz para ensalada es un arroz suelto, o sea, no se pega con otro arroz, o sea, son granos de arroz sueltos, ¿verdad? Y en cambio el arroz Jesús tienden a ser pegajoso o graneado. ¿Verdad? Eso depende mucho también del tipo de cocción y de la preparación que hacemos nosotros. Nosotros vamos a aprender dos tipos de cocción. Justo uno que es para realizar o para comer en guarniciones, que un arroz que puede ser una guarnición, y otro que se utiliza para hacer ensaladas, que es el arroz suelto. Luego tenemos el arroz carnaroli, que prácticamente acá poco y nada conseguimos, y si conseguimos se consigue prácticamente el triple de caro de lo que es el arroz normal, ¿verdad? Es el arroz italiano. En este caso se utiliza generalmente para hacer risottos, ¿sí? Es más ancho que largo, o sea, son como casi redondos, ¿sí? Los granos de arroz son redondos, o sea que es más ancho, prácticamente no es largo, y su tiempo de cocción es de 14 a 22 minutos aproximadamente. Sí, generalmente se utilizan más para hacer risotos, ellos utilizan más para hacer risotos, ¿sí? Y la consistencia de la cocción es cremosa. O sea, si alguna vez probaron ya el risotto, es prácticamente un arroz súper pegajoso, ¿verdad? Entonces, prácticamente los italianos son los que más utilizan este tipo de arroz. Luego tenemos el arroz Carolina, que este sí es el que nosotros normalmente más encontramos acá, que es, por ejemplo, es especial para hacer el arroz pilaf indio. ¿Sí? El grano es largo, es más largo que ancho, ¿sí? Y se calibra en ceros, siendo cuando más cantidad de ceros tiene es porque es más largo. Si de repente si se fijan en los paquetes de arroz, van a encontrar de repente que tiene 3 ceros, otro 4 ceros, entonces a medida que tiene más ceros es porque es más largo, ¿sí? La cocción normalmente es de 13 a 20 minutos también. La consistencia después de la cocción es graneada. ¿Qué vendría a ser graneada? Que es de acuerdo a la cocción también. De repente podemos hacer un arroz pilaf, que es un arroz más suelto, o de repente podemos hacer un arroz creole, que es un arroz más cremoso que generalmente se utiliza para comer, acompañar como guarnición. ¿Sí? Eso también vamos a aprender con un plato principal, vamos a hacer un plato de pollo con un acompañamiento de arroz, ¿sí? Para que puedan aprender la técnica de cocción de arroz. Y tenemos el doble Carolina. Y por último tenemos el arroz que les estuve comentando, que es el arroz japonés o glutinoso. ¿Sí? En este caso, su consistencia al cocinarse es pastosa. O sea, este arroz generalmente se utiliza para, por ejemplo, hacer y comer la preparación de sushi, ¿verdad? O de comidas japonesas. Y también depende mucho de la cantidad y la proporción de agua. No es que solamente el arroz, porque de repente yo puedo tener este mismo arroz y utilizo otra técnica, obviamente no me va a salir pastosa. O sea que también es aplicar la técnica de cocción, ¿sí? Eh, Esta parte también voy a ir pasando. Vamos a hacer la masa de los tacos, ¿verdad? Y también es importante que podamos aprender lo que es el mole, ¿verdad? Alguna vez me imagino que ya escucharon lo que es el guacamole o alguna salsa mole, ¿verdad? En este caso viene de un término mexicano que vendría a ser salsa, o sea, mole es salsa. Sí, en este caso son salsas mexicanas muy condimentadas, hechas principalmente a bases de chiles, de repente especias, que son espesadas también con masa de maíz, también se pueden espesar, tortilla o pan. Nosotros vamos a estar haciendo tortilla mexicana. También se refiere a los mismos guisos a base de carne o vegetales, ¿sí?
Y de relleno vamos a hacer unos, es como un pequeño guiso de carne con poroto, ¿verdad? Que vamos a estar realizando también. Es súper rico, se le pone normalmente picante. Entonces, si es que les gusta el picante, es espectacular, ¿sí? También el trigo, ¿sí? Vamos a estar utilizando nuestra harina, obviamente, para poder hacer pan, porque también vamos a estar utilizando pan, vamos a estar haciendo masa de pan. El trigo es uno de los primeros cereales que el hombre cultiva, ¿sí? Es uno de los más antiguos, llegando a considerar que data aproximadamente de hace 10.000 años atrás. O sea, imagínense, hace 10.000 años atrás, los seres humanos ya cultivaban el trigo, ¿sí? De repente, si es que vieron, ¿verdad?, esas películas de Jesús y eso, ¿verdad? Ellos ya hacían panes, ¿verdad?, utilizando el trigo. Entonces es uno de los cereales, o es el cereal más antiguo que hasta ahora se sigue utilizando. ¿Y por qué seguimos consumiendo? ¿Por qué? Porque es un cereal que prácticamente sale en cualquier tierra. Es muy fácil de que pueda en cualquier tierra se pueda producir. Entonces por eso es uno de los motivos por el cual también es casi prácticamente en todo el mundo se produce, ¿verdad? Entonces, y obviamente del trigo tenemos la harina, ¿sí? En este caso vamos a estar utilizando otro dato importante que creo que algunos de repente no manejan, es cuál es la diferencia entre, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre la harina 3.0 y la harina 4.0 y la harina con polvo de hornear? A ver si alguien me puede ayudar con eso, me puede responder. Pueden escribir en el chat o pueden encender sus micrófonos. A ver, Heidi, ella estuvo respondiendo. Dice que uno tiene un agente químico para que leve, que es un leudante. ¿Cuál vendría a ser eso, Heidi? O sea, ¿qué tipo de harina? La que tiene polvo de hornear. Sí, que vendría a ser la harina leudante, ¿verdad? Genial. Bueno, es más refinado. Genial, Andrea. Sí, así mismo. El 4 ceros es más refinado. Genial. Bueno, así mismo también, como, así las dos respuestas están correctas. Eh, Tenemos por un lado la harina 3 ceros, la harina 4 ceros y la harina leudante, ¿verdad? Bueno, la harina 3 ceros es menos así mismo. El 3 cero es menos, ¿sí? Y al que generalmente se utilizan al contacto con temperatura con el horno, eso hace que leude, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Uno es más refinado que otro y el otro tiene agentes leudantes químicos. Pero, ¿para qué se utiliza? ¿Verdad? Generalmente, la 3.0 es más utilizada en panadería. ¿Por qué?
porque tiende a desarrollar más fácilmente gluten. ¿Y qué es el gluten? El gluten es una proteína que le hace elástico a la masa. Entonces, yo para hacer pan tengo que desarrollar buen gluten para que mi pan salga lo suficientemente elástico, salga bien hinchado y tenga buena textura, buen sabor y buena forma. Entonces, 4.0 prácticamente se utiliza netamente en panadería, ¿sí? 4.0 se utiliza más en repostería, pastelería y cocina. Por ejemplo, para hacer una masa quebrada de tartas, lo ideal es utilizar 4.0, harina 4.0. ¿Por qué? Porque yo al hacer una masa de tarta no quiero que forme gluten, o busco que forme gluten lo menos posible. Entonces, al utilizar harina 4.0, se hace más difícil que yo pueda desarrollar gluten. Obviamente, si amaso, desarrollo gluten. Entonces, harina 3.0 se utiliza más en panadería para hacer pan. Confitería y cocina se utiliza más harina 4.0. Y en todo lo que sea pastelería, de repente también confitería, se utiliza lo que es por harina leudante. Pero, ¿qué pasa con la harina leudante? La harina leudante hay veces que ya tiene polvo de hornear de más. Entonces, muchas veces ya no se puede controlar la cantidad en que, o sea, el tamaño en el que leuda tu producto. Entonces, no es muy recomendable utilizar, no es muy recomendable utilizar harina leudante. Nosotros podemos hacer nuestra propia harina leudante. Es harina 4.0 poniéndole un poco de bicarbonato y una pizca 5 gramos en 1 kilo de polvo de hornear, ¿sí? La masa de pizza sería elaborada con harina 4.0. Y la masa de la pizza se puede hacer con las dos harinas. Se puede hacer por un lado con harina 4.0, se puede hacer con harina 3.0. Hay que tener también en cuenta de que en el precio hay una diferencia. La harina 4.0 está un poco más cara que la harina 3.0. También, por ejemplo, si yo quiero desarrollar gluten, dependiendo mucho de cuál es la masa que quiero, cómo yo quiero que sea mi masa, ¿verdad? Si es que tengo una masa que quiero que sea más económica, de repente más parecida al pan, puedo utilizar lo que es el 3.0. Y si tengo una harina que, o una masa que sea un poco más fina, un poco más sabrosa, puedo utilizar harina 4.0. ¿Sí? Eso de igual manera vamos a ir viendo a lo largo de las recetas y del curso, así que no se preocupen. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con la última parte, que en este caso son las especias. ¿Qué son las especias? Esto ya es para ir cerrando, ¿sí? Esto ya es en la última parte. Las especias son condimentos, en este caso, los condimentos, generalmente estos condimentos son de origen vegetal y son los que aportan color, le aportan un poco de aroma a tu comida, a tus preparaciones y por supuesto también sabor, ¿sí? En este caso, algunas de las especias básicas para tener en tu cocina y que generalmente vamos a encontrar acá fácilmente en Paraguay son la pimienta, la cúrcuma, el orégano, el comino, el curry, que es una preparación que ya en el súper van a encontrar ustedes el curry, que es una preparación de algunas que otras especias, o sea, se mezclan varias especias y eso forma el curry. Generalmente va muy bien con el pollo, el curry. Luego tenemos el jengibre en polvo, el ajo en polvo y el romero.
¿sí? Entonces, estas son algunas de tantas especias que podemos tener nosotros, que podemos utilizar de acuerdo al tipo de comida que vamos a estar Melissa, haciendo, ¿qué pero tal? generalmente Melissa, pasame un la pimienta es el que detergente, más por favor. utilizamos, ¿verdad? A ver si alguien tiene alguna pregunta. No sé si Adis. ¿Todo claro para poder empezar este módulo? Perdón, profe, se me fue nomás. Muy claro todo. Dale, Adis, muchas gracias. Y la verdad que nosotros no vamos a poder refinar molinando, Katie. No se va a poder refinar molinando porque el refinado se tiene que hacer en una refinadora, o sea, en una máquina que te refine, ¿verdad? Tamizando no se va a poder. Tamizando lo que vas a poder es sacarle los grumitos, las bolitas de harina que normalmente casi todas las harinas tienen, pero refinar no se va a poder. Tiene que ser un refinado. El cero es la cantidad o sea, las veces que se refinó. Eso es para indicar las veces que se refinó. Por eso también es que es más blanco la harina 4.0 porque fue refinada más veces. ¿Sí? Entonces, nosotros en nuestra casa prácticamente si no tenemos esa herramienta no vamos a poder refinar. Lo ideal es, si vas a hacer confitería, si vas a hacer tartas, si vas a hacer... Eso no quiere decir que de repente mi pasta yo no pueda utilizar con harina 4.0. ¿Qué pasa si yo tengo en mi casa harina 3.0? Puedo hacer. ¿Qué pasa si yo tengo que hacer tartas y no tengo harina 4.0? Puedo hacer. Solamente que lo ideal es no hacer, por ejemplo, masas quebradas con harina 3.0. ¿Por qué? Porque tiende a desarrollar gluten más fácilmente. Pero de igual manera se puede hacer. Solamente que si quiero un producto más fino, por ejemplo, un pan chip, el pan chip es el único pan que se hace con harina 4.0. ¿Por qué? Porque es un pan muy refinado, es un pan bastante más, tiene que ser como la estrella de la panadería, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta antes de ir terminando? Bueno, entonces, si nadie más tiene ninguna pregunta, si de repente les viene alguna pregunta, no duden en escribirme en el grupo de WhatsApp. No se olviden las personas que todavía no hicieron sus videos, para que puedan aprovechar, puedan hacer y puedan subir ya a la plataforma, que en este módulo también vamos a tener otras recetas y para que ya puedan estar libres e ir practicando estas recetas que la verdad que están muy buenas. Así que les deseo a todos un buen resto de jornada y cualquier cosa estoy a las órdenes para poder ayudarles. Así que nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.